Hola, muy buenas tardes, amigos, compañeros, familia, hermanos. He estado leyendo el libro de Génesis y quiero compartirles algo que me agradó muchísimo y se los voy a compartir. Aquí tengo mi Biblia y es en el último capítulo del Génesis. El Génesis es el primer libro de la Biblia. Su nombre, de hecho, significa el inicio, el principio, y es el principio de una biblioteca de 66 libros. Sabemos que la Biblia tiene 66 libros y la palabra Biblia proviene del griego, que significa biblos. En la Biblia tenemos una biblioteca, es lo que es. Una colección de 66 libros inspirados por el mismísimo Dios. Ahorita que estamos en esta contingencia y que tenemos el tiempo del mundo, no deberíamos de desaprovechar la oportunidad y atrevernos a leerla. Simplemente les voy a leer esta porción de la palabra que a continuación se las voy a compartir. Se encuentra en el libro de Génesis, en el último capítulo, que es el 50, y nada más vamos a leer una pequeña porción que habla de la despedida y muerte de José. Ahorita les voy a explicar de una manera muy breve quién es José. Y dice así, comenzando en el versículo 15. Lentes, 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 necesito lentes. Perdón, hermanos, pero es que sin lentes no puedo leer tan bien. Y dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengas miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló, increíble, al corazón. José, de una manera muy rápida. José era un hijo noble, obediente a su padre, con buenas costumbres. Su padre, uno de los patriarcas, el principal, el padre de las 12 tribus, era un hombre con una increíble unción del Señor. Yo me imagino el cuadro donde está él, sentado en la silla, escuchando las enseñanzas de su padre y las historias de sus padres, de Abraham, de Isaac, y las historias de Dios sobre su familia, sobre su descendencia. José dice la palabra que Dios estaba con José. Fíjense que José era podemos decir, el chismoso, pero era el hijo que pensaba siempre el hacer el bien, y sus otros hermanos dice que mientras ellos hacían malas cosas y él iba y se les decía a su padre. Les decía a su padre y ellos le tenían muchísima envidia porque su padre le tenía un cariño especial, tanto así que un día le hizo una túnica de colores. A muchos de ustedes tal vez les parece familiar la túnica de colores. Bueno, la túnica de colores es una túnica que le hizo a mano, por supuesto, Jacob a su hijo José. Bueno, un día de esos en la antigüedad, como ellos eran ganaderos, todo el tiempo fueron ganaderos, pues eran pastores. Y resulta que su padre Jacob envía a José y dice, ve a buscar a tus hermanos, a ver dónde están. Y cuando sus hermanos lo vieron, dijeron, ahora es la oportunidad de matarlo. Imagínense, cuando un hermano desea matar a su hermano, es que su corazón está mal. Y bueno, cuando lo vieron, todos a una se le fueron, lo capturaron. No sabemos si lo hubieran golpeado o no. Lo cierto es que con violencia lo han de haber tratado. Terminó en un pozo
y estaban planeando qué hacer con él. Estaba muy dividida las decisiones porque entre los hermanos grandes y los chicos, que eran 10 en ese entonces, eh, estaban pensando qué podían hacer y muchos de ellos pensaban en matarlo, pero en ese momento pasa algo increíble. Viene una caravana de comerciantes de origen ismaelita que se dirigían a Egipto, la nación más grande y poderosa, una de las rutas comerciales, y dijeron, mira, lo podemos vender como esclavo y nos lavamos las manos y no pasa nada. Y se pusieron todos de acuerdo y dijeron, perfecto, así no tenemos que matarlo, ya no tenemos que pagar el precio de sangre, fíjense, qué maldad. Porque en ese tiempo, por supuesto, tenían el derecho de vender a esclavos, a las personas como esclavos. Entonces lo vendieron como esclavo, se lo llevan a Egipto a ponerlo en venta como si fuera un pájaro, como si fuera una gallina en un tianguis. Y sabemos que un principal de la guardia, una persona importante que trabajaba directamente con Faraón, lo compró. Pero ¿qué pasó cuando regresaron estos hermanos con su padre? Bueno, lo que sucedió es que ellos, con saña, tomaron esa túnica de colores y asesinaron un corderito y lo embarraron de sangre y fueron con la mentira de que una bestia había tragado a José, lo cual mantuvo muy triste a su padre por muchos años y le hicieron daño tanto a José como a su padre. Fue realmente doloroso. Imagínense ustedes, padres, a los que tienen un hijo, que les hubieran llegado así a alguien con una playera, una camisa, una sudadera de uno de sus hijos llena de sangre, que les hubieran dicho, mira, encontramos esta, lo devoró una bestia. Fue muy triste para Israel. Y para irme más rápido, mientras José estaba de esclavo allá con el capitán de la guardia, Potifar era su nombre, él lo usaron para los trabajos de su casa, de su hogar, de sus negocios, y resulta que José era una persona que jamás se rendía, era muy noble y muy entusiasta y tenía a Dios con él y se puso a trabajar duro y le agradó su trabajo a Potifar y fue como Potifar descubrió que era un hombre leal, de confianza, un hombre en el que podía confiar porque así son los hijos de Dios, personas en las que puedes confiar porque Dios está con ellos y dejó todos sus negocios a cargo. Mas siempre hay un enemigo. La esposa de Potifar era infiel y le puso los ojos a José y lo quería, pues ya saben, ¿verdad? Quería seducirlo y cuando José no quiso hacerlo, ella indignada fue y le dijo al capitán de la guardia, su esposo Potifar, que él había querido abusar de ella. Y él se decepcionó de él y lo terminó echando a la cárcel. Pero fíjense que en la cárcel pasó lo mismo. Él, se portó de maravilla, todos los negocios que tenían que ver con la cárcel, todos los negocios que tenían que ver con esa penitenciaría de aquellos tiempos, la hizo prosperar e hizo amistades y diplomacia con cada uno de los presos ahí. ¿Y por qué pasaba esto? Porque Dios estaba con él. El carcelero también se dio cuenta de quién era José, un hombre grande, y lo dejó trabajar y le dejó todos los asuntos, porque era una persona leal nuevamente, era una persona de confianza. Después de esto, lo conocieron porque era una persona que tenía el don de interpretar los sueños. Y interpretó los sueños a dos presos que trabajaban en la casa real, en la casa del faraón, un copero y un panadero. El copero, el panadero murió, ¿verdad? Fue un sueño que le interpretó José, pero vemos que el copero regresó a su puesto a hacer nuevamente a trabajar en la casa real con el faraón, y el faraón sabemos que tuvo estos sueños que no había quien se los interpretara, ni sus sabios, ni sus adivinos, ni todo ese conocimiento que tenían los egipcios, y el copero se acordó que había alguien quien sí lo podía hacer, quien sí podía confiar, y ese era José. Y cuando José va, él les habla de todos sus sueños, se los interpreta, y el faraón dice, bueno, ¿y qué puedo hacer ante esta situación? Porque el sueño hablaba de que iba a haber 7 años de escasez y 7 años de abundancia. Y él dijo, ¿qué sugieres? ¿Qué podremos hacer?
Y José, como era una persona que estaba con Dios, él tenía sabiduría e inteligencia y le dio la idea y dijo, ¿sabes qué? Le agradó, porque eso es lo que los hombres de Dios tienen. Cualquier persona que tiene a Dios en su vida lo puede percibir. Otras personas dijo, ok, te voy a dejar todo Egipto a tu cargo. No habrá uno más grande que tú, solo yo. Y él hizo prosperar a los egipcios. De tal manera que llegó una hambruna increíble. Una hambruna, hubo hambre en todo su pueblo. Después él fue el medio cuando ya estaba grande. Y sus hermanos fueron a comprar alimento a Egipto, fueron interceptados por José. A José le dio mucho dolor al verlos ya grande, pero él ya era gobernador de la nación más poderosa de esos tiempos. José se les revela a sus hermanos y llora y dicen, ¿saben qué? Tráiganse a mi padre. Voy a hablar con Faraón, voy a darles un lugar aquí mientras pasan estos años de hambruna. Y ahí es cuando los israelitas entran a Egipto y vivieron ahí 400 años. En el tiempo que entraron por José fue porque la diplomacia y la amistad que había entre los egipcios y la familia de Jacob era muy grande gracias a José, gracias gracias a esa amistad estrecha que tenían él y el faraón, les dieron el mejor lugar, Gosén, un lugar muy próspero y fértil donde podían ellos continuar produciendo sus ganados y dedicarse a lo mismo. Y voy a hacer corta la historia, porque su padre muere en Egipto, y muere con una sonrisa en la boca, porque dice, pensaba no volver a ver a José, dice, y cuando ve a José dice, puedo morir tranquilo, porque he visto tu cara y vio su descendencia, porque Jacob, entre todas sus tretas y todo lo que él hizo como ser humano y sus errores, siempre estuvo con Dios y fue el principal y el que bendijo a José. Cuando él se murió, sus hermanos se acordaron de aquella perversidad y maldad que hicieron con él. ¿Y qué creen que pasó? Dijeron, vamos a decirle que nuestro padre dijo que no toma las represalias, que fue lo que acabamos de leer. Y cuando llegaron con él, fue lo que acabamos de leer. Él les dijo, ustedes pensaron mal contra mí, dice, pero todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos al Señor, como dice en el libro de Romanos, ¿verdad? Dice, todas las cosas las encaminó Dios a bien, para que ustedes pudieran venir aquí, pudieran pasar de la hambruna, para que se pudieran reproducir y ser un pueblo fuerte y grande como Dios lo había prometido a nuestros antepasados. Y entonces ellos se arrodillaron delante de él y dijeron, somos tus siervos y estamos a tu servicio. Ese era un sueño que les había contado en su niñez, en su juventud, el cual a ellos les dio muchísimo coraje y envidia les haya explicado ese sueño, pero era una profecía, porque él iba a ser el líder y él iba a ser el que los iba a salvar. Por eso José es un tipo de Cristo. Y me encanta lo que dice en la palabra. Les voy a leer lo último nuevamente para recordar. Dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí, siervos tuyos. Les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Fíjense la humildad y la capacidad que tenía de amar. Él reconocía a Dios que todo es su voluntad y todo Él está en su mano. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantenernos en vida a mucho pueblo. Qué sabiduría, saber reconocer a Dios en todos sus tiempos. Dice, ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré la nobleza. Después de que lo quisieron matar, después de que causaron todo este dolor a su padre, él dice, yo lo sustentaré. Así consoló y les habló de corazón. El mensaje es este, hermanos. Todo está en manos de Dios. Dios tiene el control.
nosotros tenemos la oportunidad de ser esos hombres como José, que saben esperar en Él y que no importa las circunstancias y situaciones que tú tengas en tu vida, tú siempre debes de buscar la buena actitud. José estuvo en la cárcel, José fue vendido como esclavo, José fue un hermano traicionado y fue separado de su padre. Sufrimientos, muchos sufrimientos que tuvo Pablo, pero Pablo nunca bajó la guardia. Y la Biblia nombra 3 veces que Dios estaba con él. Y cuando nosotros decimos, y eso que Dios estaba con él, sí, porque Dios está con nosotros en las tribulaciones, pero todo lo encamina para bien. Todo los que amamos al Señor lo encamina para bien. Si ahorita estás enfrentando una situación difícil donde te has quedado sin trabajo, donde tal vez estás pasando por situaciones difíciles económicas o también tienes temor de esta pandemia que está, que es letal y que está a nuestro alrededor, no te preocupes. Dios está con aquellos que le buscan. Que Dios te bendiga. Busca al Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y aprende de Él sus palabras, sus sabidurías y síguelo y serás salvo. Y salvo me refiero no me refiero nada más a que llegarás a los cielos, sino la sabiduría y la personalidad y la renovación que va a hacer en tu mente, en tu manera de pensar y en tu carácter, te salvará del sufrimiento, empezando aquí en la tierra y llegando hasta la eternidad. Dios te bendiga.